Hola, ¿qué tal? Estamos muy felices de volver a conectar con ustedes. Como siempre, Santi y Eli. Hoy estamos solitos, pero próximamente tendremos un invitado. Hoy queremos hablar sobre algo que a veces nos pasa como que es incómodo, como que es un poco raro en algunas personas, pero de todas formas queremos tocar el tema porque nos parece muy importante y el tema es a Dios como Padre. Sí, y elegimos este tema principalmente porque si hay un padre, hay unos hijos, ¿sí? Ya. Y entonces estamos hablando que somos hijos de Dios. Y en este episodio queremos hablar temas de identidad, queremos hablar temas de qué características tiene Dios como padre y qué tan distante o tan cercano es Dios con la imagen que tienes de un padre terrenal, ¿sí? Mm. Y eso tiene que ver mucho también con todas las cosas que vivimos con nuestros padres acá en la tierra. Sí, a veces el tema es un poco controversial para algunas personas. Experimentan un poco de frustración, otras experimentan sentimientos de ausencia, pero otros también experimentan sentimientos de alegría, de emoción, de que tuvieron un buen padre. Entonces es un tema complejo y más que todo que es ver a Dios como padre, pero aquí lo vamos a tocar. Así que comencemos. Esto es Ayeka. En la antigüedad, una de las características que los hebreos utilizaban para referirse a sus padres era la palabra Abba. Abba. Yo ¿Sí? tengo un tatuaje que dice Abba. Y Abba es una palabra que transmite intimidad, que transmite Mm, confianza, que transmite seguridad. ¿Sí? Una palabra que se decía con ternura a los papás. Y como papi aquí. como papi quería, ¿sí? Como papá quería. Y eso es importante porque también es el reflejo de cómo nos podemos expresar frente a un padre que va mucho más de lo terrenal, a Mm, un padre que es un padre celestial que tiene cuidado de nosotros. ¿Sí? mm, Y hago referencia a esto porque hoy en día tenemos una imagen de Dios muchas veces reflejada como ese Dios caricaturesco, con barba larga, que está distante por allá en una nube, observando qué hacemos bien y qué hacemos mal, ¿sí? ya. Y es como ese Dios de trueno que es así súper distante. Mm, Y no estamos hablando de ese Abba súper cercano, ¿sí? mm. Amor, y yo para eso yo quiero que nos cuentes un poquito en qué momento aprendiste a conocer a Dios como Padre. Bueno, muchas de mis experiencias así como súper guau fueron mucho en España, porque fue una temporada donde yo estuve muy sola, donde me aprendí a conocer, donde conocí diferentes facetas de Dios. Y recuerdo que mi amiga Sara, es mi mejor amiga en España, ella me regaló un libro, no recuerdo muy bien cómo se llama, pero ese libro me encantó. Es de Mariano Senewald. Habla de ver a Dios como padre y nosotros aprendernos a ver como hijos y no como esclavos. Entonces, la verdad fue muy Revelador. revelador, sí, muy Ujú. revelador para mí, porque yo tenía muchas actitudes de esclava. Yo leía este libro y cada vez me daba cuenta que yo estaba actuando más y más como una esclava y no como una hija. Entonces, la verdad, ahí fue que empecé a ver a Dios como padre, cuando yo Ujú. empecé también a adoptar actitudes de hija. ¿Cómo soy yo con mi madre? ¿Cómo soy yo con mi papá? ¿Cierto? eh, Relajada, tranquila, voy, ma, me falta esto, ma, necesito esto, pa, imagínate que esto pasó tal cosa. Entonces, asimismo empecé a ver a Dios, asimismo empecé a actuar con Dios y empecé a poder verlo como ese Dios cercano, ese papá, como, ay, papá, me falta esto, Padre Celestial, necesito aquello, imagínate que me sentía así, WhatsApp. Entonces, en ese momento pude ver esa faceta de Dios como padre y tu amor, cuando lo lograste ver como ese padre. Tuve la fortuna de crecer en un hogar cristiano donde
mi papá en lo terrenal, yo creo que es una persona muy, muy valiosa, una persona muy tierna, tiene un corazón Ujú. muy dócil. Y desde niño mi papá era como el superhéroe, ¿sí? Mm, El que cuidaba la casa, el que nos traía regalos, el que nos ya, alimentaba, ¿sí? Entonces digamos que desde niño pude ver una imagen que no había sido distorsionada por lo que muchas veces muchas personas tienen que vivir ya, por un padre ausente, mm, eh, que genera vacíos y dolores en el corazón. ya, Sin embargo, aunque la imagen de mi papá terrenal era una imagen buena, mm, ¿sí? No era una imagen perfecta, ¿sí? ya, ¿Por qué? Porque cometía errores, mm, como todo ser humano. sí, Entonces, darme cuenta que si mi papá era bueno, mi Padre Celestial era muchísimo más bueno, un padre sin errores, un padre que era mucho más cercano, un padre mm, que me escucha, un padre que te mira de cerca y que cada vez que abrimos nuestra boca, Él inclina su oído para escucharnos. Es una imagen que refleja 100% amor, wow, ¿sí? Eh, en mi caso particular pasó algo similar al tuyo. A medida que fui creciendo en mi fe, hubieron momentos, digamos, cruciales en mi vida donde yo me sentaba, me arrodillaba y le decía, Padre Celestial, realmente necesito esto o quiero esto. mm, Y yo lo veía hecho realidad, ya. ¿sí? Hay varias historias, una particular cuando era niño. Ay, esa es hermosa, es la que creo que vas a contar. Sí, vivíamos en una situación Vulnerabilidad. de vulnerabilidad, ¿sí? Porque digamos que en la familia estamos viendo una situación difícil económica, Ya, ¿sí? Acá en Colombia, para los que no saben, los días 24 de diciembre el niño Dios le trae el regalo a todos los el niño niños, Jesús. pero Ujú. en lo particular, mi mamá nos había contado desde muy chiquitos que realmente quien daba las cosas era nuestro Padre Celestial, ¿sí? Por medio de Ujú. nuestros padres. Sí, Y una vez me acuerdo que estábamos en víspera de una Navidad y mi hermana quería una bicicleta. una bicicleta, yo quería un monopatín, pero mi papá estaba desempleado, Ya. ¿sí? No había, no había siquiera muchas veces para alimento en la casa, mucho menos iba a haber para Para cena, estos pues para un regalos. regalo. Mm. Entonces, mi madre en medio de, de su tristeza, o sea, Claro, al de ver a darse sus cuenta hijos que, que no iban a poder tener su ujú, regalo como los otros niños pero también en su sabiduría dijo, y en su fe. ¿saben qué? Su papá en lo terrenal, pues no tiene para traerles esta Navidad nada, Ya, pero su Padre Celestial que está en los cielos, sí, le podemos pedir y Él puede hacer un milagro. ya. Y recuerdo que yo estaba muy chiquito, tendría unos 3 4 años, y mi hermano unos 7 u 8, y nos fuimos para la habitación de mis padres, nos arrodillamos los tres, mi mamá, mi hermana y yo. Mi papá estaba, no sé, estudiando, no me acuerdo. Pero el tema es que nos arrodillamos, oramos, le pedimos a Dios, y para el tiempo de Navidad, sin saberlo, una persona externa eh, Pero que, le había pero espera, cuenta bien, oraron pidiendo qué, pidiendo pidiendo el exactamente, monopatín y la bicicleta, claro, ¿ya? oraron por eso en fe. Y, y una persona externa en tiempos de Navidad se iba a ir de viaje con sus hijos para los Estados Unidos y les había comprado sus regalos de Navidad. Y dijo, pues yo no me puedo llevar los regalos de Navidad para entregárselos allá, se los voy a regalar a alguien acá. Y Dios puso en su corazón regalárselo a nosotros. Y exactamente lo que habíamos pedido. La bicicleta Y y el el monopatín. patinete, ya. Eso fue siendo niño, ¿sí? Y a medida que fui creciendo, Wow. fui viendo la fidelidad de Dios en cosas así. Entonces empecé a conocer a Dios de maneras distintas, Mm, ¿sí? No solo como un proveedor, mm, sino como un confidente a quien le podía mm, contar las cosas que yo estaba viviendo, mm, mm. ¿sí?
Entonces creo que durante toda la vida he podido conocer a Dios como un padre. Wow. ¿Sí? Y como tú lo dijiste, en particular, cuando estuve estos 4 años en Canadá, que ya estaba fuera de la cobertura de mis padres, pude conocer a Dios de una manera más especial. Wow. ¿Y por qué decimos todo esto de quién es Dios para nosotros? ¿Sí? Es porque si Dios es un padre, es porque tiene hijos. Ya. ¿Sí? Y si Dios tiene hijos, es porque nosotros somos sus hijos. San Juan 1:12 dice que a los que creyeron en Él, Está de ser hijos de él. ¿sí? A los que creímos en Dios, a los que lo recibimos y creímos en Él, Él nos dio la potestad, es decir, la autoridad, el privilegio de ser hijos de Dios. ¿Sí? Todos somos creación de Dios, el mundo entero es creación de Dios, pero solo los que lo recibimos y creemos en Él tenemos el privilegio de ser llamados hijos. Wow. ¿Sí? Y el ser llamados hijos da unos privilegios súper, súper grandes. Claro. ¿Sí? Y quiero, amor, que nos cuentes un poquito cuáles son los privilegios en lo natural de ser hijo. Ya, bueno, tenemos que entender también que Dios no tiene un poquito de paternidad, sino que Dios es el origen de la paternidad. Los padres terrenales saben amar un poquito porque aprendieron de Dios, ¿sí? Todo lo aprendemos de Dios, de nuestro Creador. Entonces, uno de los privilegios es que somos amados, ¿sí? Por ejemplo, la vecina no me va a amar igual que mi papá o que mi mamá. Otro privilegio, por ejemplo, es que somos cuidados. Cuando, bueno, nosotros no tenemos hijos, próximamente, amén. No todavía. Santi no quiere todavía, pero bueno, no pasa Ok. nada. Cuando las personas tienen hijos, quieren tener un cuidado extremo con sus hijos que con el que pueden cuidar un día X, ¿sí? Entonces, amor, cuidado. También tenemos el privilegio de ser escuchados, ¿sí? Mi mamá me escucha más, por así decirlo, o presta más atención a cómo yo me pueda sentir que a su amiga o que a su vecina. Entonces, creo que estos tres son los principales, ser amados, cuidados, escuchados, pero también uno que me parece relevante es que tenemos un Dios proveedor, como un papá que provee. Digamos que esos son mucho a nivel afectivo, emocional, aunque hay uno que es material, que es el de ser proveedor. Ajá. Pero digamos que también en la parte legal, como hijos nosotros tenemos privilegios, ¿sí? Por ejemplo, cuando muere un padre de familia, su herencia queda a los hijos, ¿sí? Entonces, por solo ser hijos, independientemente de cómo seas como hijo, tienes el derecho legal de ser heredera, Ya. ¿sí? Y si lo miramos un poquito en torno espiritual, como hijos somos herederos de Dios. ¿Qué significa ser herederos? Significa tener todas las riquezas que provienen de parte de Dios. Claro. Filipenses 4:19 dice, el mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Esto habla de un Padre que tiene preparado cosas espectaculares para cada uno de nosotros. Y quiero también hablar en este punto de que como hijos también tenemos autoridad. Quiero que piensen como en un negocio. Cuando hay un padre de familia que tiene un negocio y su hijo crece, generalmente el hijo hereda el negocio o hereda los negocios de la familia y hereda la autoridad que tiene en medio de esos negocios. Entonces, cuando llega, digamos, el hijo a presentarse al negocio, todas las personas que alrededor saben que ahí está el hijo. Y si el hijo dice una cosa, esas cosas también se hacen, ¿sí? Porque hereda la autoridad de su Padre Celestial. ¿A qué voy con esto? Cuando al ser hijos de Dios, estamos vestidos de la autoridad que adquirimos por medio de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y es un tema muy complejo el tema de la autoridad, pero quiero decir esto. Hay muchas cosas que suceden generalmente en nuestras vidas que se mueven a nivel espiritual.
y que muchas veces no sabemos cómo reaccionar o tenemos temor o decir, "Ey, ¿por qué está pasando una cosa o la otra?". Ya. Y Dios nos ha dado autoridad por medio de Jesucristo, eh, de tomar autoridad en las diferentes situaciones de nuestras vidas o las situaciones que estamos viviendo, Ya. situaciones laborales, situaciones familiares, Mm, situaciones, no sé, de cualquier índole, mm, ¿sí? En el ambiente que se está moviendo. wow. Y en esto quiero ser muy, muy, muy incisivo porque muchas veces actuamos como desentendidos frente a diferentes situaciones. Sí. Y lo que Dios nos está pidiendo es, hey, pelea la batalla, Ya. ¿sí? Pelea la batalla. Qué bueno eso que dices. Eh, Eso es un punto que quería tocar. Ya posteriormente haremos videos sobre temas de autoridad espiritual, Mm, entendiendo sobre las armas que tenemos para pelear y demás. Pero quería que quedara entendido es wow. que como hijos también tenemos autoridad. Qué bueno eso que dices, amor, porque también tenemos que tener como ese sentido de pertenencia, como ese sentido de pertenencia por esa autoridad que tenemos, porque también nosotros tenemos el poder para declarar, ¿sí? Bendiciones sobre nuestra familia, sanidad sobre nuestra familia, y ese es el poder y la autoridad que hay en nuestra voz y en nuestras palabras por el hecho de ser sus hijos. Entonces me parece fenomenal poder aprender este tema de que también como hijos tenemos esa autoridad. Ujú. Y como último punto, ya hablamos de quién es Dios como Padre. Dijimos que era un Dios cercano, Mm, dijimos que nos ama con amor que nos sobrenatural, cuida, dijimos que nos cuida, que provee. dijimos que provee, que tiene ojos y ve, oídos y escucha, Ya. que es un Dios cercano. No es Mm, ese Dios de la nube por allá, sino que es un Dios que está acá con nosotros y mm, que tiene cuidado de nosotros. También vimos que el ser Dios Padre nos da a nosotros el derecho de ser hijos. Y también hablamos de un poquito sobre nuestra identidad como hijos. Y el último punto que queremos tocar es precisamente el nombre de este podcast, que es Ayeka. ¿Dónde está nuestro corazón en relación a nuestra relación con nuestro Padre Celestial? ya. Y en este momento quiero que reflexionemos cada uno en cómo está tu corazón, si está distante de tener esa relación con Dios como Padre, o es una relación cercana, una relación de confianza, una relación de, de intimidad con Dios. Mm. Y para esto, amor, yo quiero preguntarte, ¿cómo podríamos estar más cercanos con Dios? Bueno, algo muy importante que justamente estaba leyendo esta mañana en un devocional es que debemos de ser, primeramente, dejar la queja y ser agradecidos, Ok. ¿sí? Porque la queja, el estar diciendo, pero esto, pero no sé qué, pero es que pasa esto, el estar quejándonos nos aleja como de esa bendición, ¿sí? Entonces, primero dejar la queja, ser agradecidos y tener esos momentos de intimidad cada mañana o cada noche o cada tarde, no sé, pues yo, bueno, mi esposo y yo buscamos esos momentos de intimidad en la mañana y en la noche. ¿Sí? Pero si tú te entiendes mejor buscándolo al mediodía o en la tarde, vamos, que está fenomenal. Pero a lo que vamos es como que buscar esos momentos, ser intencional con Dios, poder verlo como ese amigo. Yo recuerdo que hace muchos años una mujer me decía, no, es que a Dios lo tienes que tratar como este Dios soberano, ese Dios en lo alto. Y yo, sí, sí, pero es que también es mi amigo, también es, como decimos en Colombia, también es mi parcero, también yo hablo con él como, ay, no, Dios, imagínate que pasó esto y aquello. Entonces, yo creo que también es buscar esa cercanía, también es buscar ese de que Dios no está lejos, como decía mi esposo al principio, sino que esa intimidad, esa cercanía, esas palabras tranquilas, no tienes que llegar con palabras sofisticadas o con palabras especiales, obviamente con respeto, porque Dios, hombre, Dios es un Dios que merece respeto, pero que lo puedas hacer con toda tranquilidad de llegar.
¿sí? Entonces, ser agradecido, dejar la queja, soltar todas esas cargas, buscar esos momentos de intimidad, buscar palabras cercanas, buscar con intencionalidad. Voy a buscar el nombre del libro que les mencioné al principio porque fue un libro que marcó mucho y es el tema de no vernos como esclavos. Entonces también es importante dejar esa mentalidad de esclavitud. El esclavo es el que come las migas, el esclavo es el que hace como todo el trabajo sucio, por así decirlo. El esclavo es el que está por allá, el que se sienta lejos, con el que no quieren estar, el que tiene que pedir cita para hablar con el rey, ¿sí? Dejemos esa mentalidad de esclavitud y empecemos a actuar como hijos, empecemos a vernos, a tener esa identidad de hijos. Ujú. Básicamente lo que quiero decir ya al final es, somos hijos, somos amados y hay un pasaje en la escritura que, que para mí refleja completamente el amor de un padre. Y es la historia de que empieza diciendo, hay un padre que tenía dos hijos. El ¿Sí? hijo pródigo. Ajá. Y no voy a contar la historia del hijo pródigo, solo quiero contar el final, que dice que luego de que el hijo menor se gastó todo lo que tenía, tuvo una mala vida, recordó que tenía un padre y en la casa de su padre lo tenía absolutamente todo. Ya. Y decide regresar a donde su padre. Y cuando decide regresar donde el padre, dice que el padre lo vio desde lejos y corrió a su encuentro. Y vemos la historia de quién es Dios como padre, que se que no es un Dios que nos juzga por las cosas que hayamos hecho, Ya. ni que nos dice, hey, pero hiciste tal cosa o hiciste aquella, sino que es un Dios que corre a nuestro encuentro. Y dice que cuando este padre corrió a su encuentro, el hijo llevaba preparado como un discurso para pedirle perdón. Claro. Y ni siquiera el hijo había dicho una primera palabra, cuando el padre ya había mandado a sus siervos a que mataran el mejor becerro, a que le pusieran un anillo, Mm, le calzaran sus pies y le pusieran Traje. una nueva vestimenta. Mm, El anillo representando la identidad, y la ¿sí? autoridad. Y la autoridad, el nuevo traje, diciéndole que no importa las cosas que hayan vivido, Mm, que recibía perdón. Y las nuevas sandalias, diciéndole que era libre de entrar a su casa. Y yo quiero decirte hoy que quizás durante muchos años hemos estado alejados de la presencia de Dios, hemos estado alejados de quién es Dios como Padre, pero Dios en esta hora no te dice por qué una cosa o por qué la otra, sino que Él está con los brazos abiertos y está corriendo a tu encuentro. Una canción muy bonita que dice, corro a los brazos de mi Padre y le escucho decir, mi hijo eres tú. Y ese es el mensaje que queríamos traer hoy. Eres hijo de Dios, eres amado, eres deseado. Así que date la oportunidad de tener ese encuentro con Dios, de decirle Dios, quiero escuchar tu voz, quiero conocerte en la intimidad, quiero saber qué es todo aquello que tú quieres decirme y quiero pasar tiempo contigo, quiero pasar tiempo como con papá, así como un niño está deseoso de que su padre llegue en la tarde a jugar con él. Quiero pasar tiempo contigo. Bueno, no siendo más, yo creo que ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. La verdad, el entender que Dios es nuestro Padre transforma nuestra forma de ver la vida de una manera que, que realmente es difícil de explicar. Amor, no sé qué más quieres decir. Bueno, yo acabé de encontrar el libro, es de Mariano Senewald, él es argentino, y se llama Hijos de la Intimidad. Me encanta ese libro, si quieren lo compran, lo leen, debe estar también en alguna versión por internet. Igualmente les voy a dejar el libro aquí para que vean a profundidad sobre el tema de ser hijos,
a comparación con los esclavos. Entonces, bueno, no siento más. Recuerden que hay una cajita en nuestras historias destacadas donde tú puedes poner ahí tu motivo de oración. Hay varias personas que ya han puesto ahí sus motivos de oración. Hemos estado orando mucho por ellos. También los vamos a pasar al grupo de intercesión en la iglesia y poder seguir orando y estar conectado con ustedes. Y esto es Ayeka. Los bendiga.